Buenas tardes, arquitectas y arquitectos, bienvenidos. Estamos como siempre, con algunos problemitas y desajustes tecnológicos, pero bueno, no nos va a detener hoy la posibilidad de compartir, el conversar sobre este tema fundamental, que es el régimen de previsión social, y en el marco que se están dando la construcción de un debate sobre las reformas de las cajas profesionales, conocer de primera mano también la reforma que está prevista, o el anteproyecto que está previsto de reforma para la caja de profesionales universitarios. Para eso, en la tarde de hoy, convocamos al doctor Hugo Daniel Alza, que es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, a nivel de la Agrupación Universitaria del Uruguay, de 2016 a 2018, ha sido su presidente. En la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios, fue integrante de la Comisión Asesora del Directorio de la Caja por 2 periodos, de 2005 a 2009 y de 2009 a 2013. Es director suplente en el directorio de la Caja, representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay durante los periodos 2009-2013, 2013-2017 y de 2017 al 2021. También contamos con la presencia del doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho, el doctor Álvaro Alejandro Rodríguez Ascue. Es especialista en Derecho con opción al Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, docente de varias instituciones. Le damos la bienvenida también a varios compañeros profesionales veterinarios que hoy están compartiendo este conversatorio junto con innumerables arquitectas y arquitectos de todo el país. También nos acompaña Walter Corvo, un amigo de la casa, arquitecto, ex secretario político de la Sociedad de Arquitectos, actual integrante del directorio de la Caja Profesional. Así que, para no dar más vueltas, voy a darle la palabra a Daniel Alza para que nos empiece a dar un marco sobre el cual se están dando los eventos en torno a la seguridad social en el Uruguay. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Sociedad de Arquitectos por darnos la oportunidad de comunicarnos con los socios de la agrupación de la Sociedad de Arquitectos y la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. Nosotros lo que vamos a hacer una pequeña presentación. Me preguntaban por qué la agrupación universitaria del Uruguay, cuál es la causa que se preocupa por los temas de la seguridad social a nivel de los profesionales, y estuvimos buscando en los anales de nuestra agrupación universitaria, que se fundó el 17 de junio del año 41, es decir, que el año que viene vamos a cumplir 80 años. La Agrupación Universitaria del Uruguay es una organización de segundo grado y está constituida por asociaciones gremiales de varias profesiones. Fue fundada en esa fecha y voy a leer quiénes fueron las 9 primeras agrupaciones de profesionales que tuvieron la visión y la inquietud de fundar esta agrupación. Fue la Asociación de Contadores y Peritos Mercantiles, la Asociación de Ingenieros del Uruguay, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, Asociación de Química y Farmacia, Centro Odontológico del Uruguay, Club Médico del Uruguay, Colegio de Abogados del Uruguay, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y el Sindicato de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay.
De estas 9 entidades, 5 permanecen en la directiva y permanecen participando como socios, y hoy somos 16 gremiales de profesionales que, aunados en desarrollar tareas para defender los intereses de las profesiones, todas los problemas que son transversales a todas las profesiones, construir entre todos por un mejor pasar y para poder apoyar a diversos organismos del Estado y organismos que necesiten apoyo del quehacer profesional. Voy a hacer énfasis en 2 temas de los cuales hemos estado trabajando en los últimos periodos. Uno, lo que es el Fondo de Solidaridad. La Agrupación Universitaria del Uruguay participa dentro de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad, por ley. Tenemos un delegado allí, y aparte de ello hemos hecho un trabajo que todos los años con una comisión especializada en el tema hacemos una solicitud al Poder Legislativo para presentar mociones, para proponer cambios a nivel de, tanto sea de la gestión como también de la ley que regula al Fondo de Solidaridad. Le va a llegar a todos los socios de la agrupación universitaria una nota que hicimos llegar al Parlamento en esta última semana, con reuniones tanto a nivel de diputados como de senadores, con algunos proyectos de cambio en varias alternativas, sobre todo en la parte contributiva. Y en el tema de la seguridad social, sí será importante para la agrupación universitaria del Uruguay la participación y la discusión de estos temas. Fue uno de los motivos principales por lo cual se creó la Asociación de Agrupación Universitaria del Uruguay, y participó a nivel desde el año 41, 42 hasta el 54, gestando y discutiendo con el poder político de la época para buscar una alternativa a solucionar el tema de seguridad social de los profesionales. Y generó la discusión que terminó en el año 54 con la creación de la ley de la Caja de Profesionales. Y el ministro de Instrucción Pública de la época, se llamaba el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, y estaba dirigido en ese momento por el doctor Justino Zavala Muniz, solicitó, luego de promulgada la ley, que, mejor dicho, ya venía en el artículo 34 de la ley primaria de la Caja, solicitaban a la Agrupación Universitaria del Uruguay el nombramiento del primer directorio por los activos, por los profesionales, que iba a dirigir la Caja hasta que se produjeran las primeras elecciones en la Caja Profesional. Y voy a leer quiénes fueron estos primeros profesionales. Tengo acá la nota, es del 20 de noviembre del año 54, que va a dirigir al señor Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, doctor Justino Zavala Muniz. Y nombra, dice, en este sentido han resultado electos los siguientes profesionales para dirigir la institución en su primer directorio: el doctor Ramón Valdés Costa, abogado; el contador Antonio Héctor Picón, contador; doctor Ricardo Gerona San Julián, médico veterinario; e ingeniero Eduardo Terra Rosena, ingeniero. Al significar al señor ministro nuestro reconocimiento por la alta distinción que le fuera concedida a nuestra institución, al confiársele tan honroso cometido, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más elevada consideración. Por lo tanto, a nivel de la Agrupación Universitaria del Uruguay, el preocuparnos por la seguridad social de todos los profesionales ha sido desde esa época un trabajo que se ha llevado el esfuerzo de muchos profesionales de diversas profesiones. Simplemente quería hacer notar esto, porque realmente uno, cuando le toca participar, a veces se empieza, como que la historia empieza cuando las personas ingresan a determinados organismos o ingresamos a determinadas reuniones, como que los temas empiezan en ese momento, y para la agrupación universitaria no, tienen 80 años de historia. Así que muchísimas gracias, mucho éxito en esta presentación, y seguiremos aportando desde este lugar.
Ahora presentate. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer participar en este conversatorio sobre seguridad social. Agradezco al arquitecto Fernando Pereira y al veterinario que tuvo la amabilidad de invitarme a participar de esta jornada. Realmente en lo que me es personal siento un apego especial por la caja profesional. He tenido la oportunidad de participar en el directorio como suplente del director Ariel Nicolielo en varias oportunidades, como suplente en representación del Poder Ejecutivo entre el año 2013 y el año 2020. He tenido una serie de actividades de capacitación en la caja y siempre me unen con los funcionarios de esa institución que me consta en su gran mayoría tienen un apego y un compromiso con la mejora de la gestión y el servicio de carácter tan importante desde el punto de vista social que hace a la labor diaria. Como ustedes saben, la seguridad social es un derecho humano fundamental, es un derecho reconocido por los instrumentos jurídicos más importantes que tiene la comunidad internacional. Me refiero a la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y nuestra Constitución naturalmente reconoce desde 1934 ese derecho como un derecho a los seguros sociales. Los profesionales universitarios, como recién lo ha señalado el veterinario Alza, que han tenido históricamente un compromiso por los temas vinculados a la seguridad social y que tienen una actividad y una actuación muy destacada en ese sentido, lograron en 1954 crear la caja profesional. Como ustedes saben, todos los sistemas de previsión social demandan de revisiones periódicas porque las sociedades cambian, las sociedades se transforman, van incorporando nuevas contingencias, hay nuevas demandas de la sociedad y todo ello implica la revisión de todos los parámetros para acceder a las diferentes prestaciones que sean de algún modo, que permitan de algún modo la sostenibilidad del sistema, que es un valor que inclusive algunas constituciones como la del Perú lo incorpora en el rango de su máxima normativa. En materia de caja profesional debemos recordar algunas reformas que han existido sobre esta temática, la de 1979, la que instauró el Acto Institucional número 9 en el marco de la dictadura, como lo señalaba precisamente en sus considerandos en la soledad del gabinete, es toda una definición de la concepción sobre la seguridad social. Luego nos encontramos ya en el año 95 con la reforma del régimen general de pasividades administrado por el Banco de Previsión Social, una reforma que introduce una reestructura sustantiva porque incorpora el régimen de capitalización individual con las llamadas administradoras de fondo, y en el año 2004 la reforma que realiza la caja profesional como parte de una tanda de reformas de todos los sistemas de previsión social, llámese la caja notarial de seguridad social en el año 2001, la caja bancaria y el servicio de retiro policial en el año 2008, más recientemente la reforma del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas en el año 2018 y nuevamente la caja notarial en una reforma que introduce modificaciones importantes a partir de la sanción de la ley del año pasado, que comienza a regir precisamente a partir de este año. De modo que ya estamos ingresando en una etapa de segundas reformas, si hablamos en términos post-dictadura, y naturalmente la caja profesional no es ajena a esa circunstancia. Entiendo que es importante subrayar
la creación de esta comisión de expertos que creó la ley de urgente consideración, donde 15 especialistas de la temática de diferentes opciones políticas y con la participación de los actores sociales, de los trabajadores, de los empleadores, de los jubilados y pensionistas, a partir de sugerencias y recomendaciones que la OIT realizó en el trámite parlamentario de ese proyecto de ley. Se acaba de instalar, precisamente la semana pasada se instaló la comisión y ya comienza a desarrollar una serie de actividades que son de gran importancia y de gran interés para el conjunto de la sociedad. Esa comisión tiene la tarea nada menor de abordar el tema de la invalidez, la vejez y la sobrevivencia, lo que en la literatura de la seguridad social llamamos los riesgos IBS, que es justamente jubilaciones y pensiones en clave más nacional. Y eso supone un enorme compromiso para la caja profesional, que naturalmente integra este proceso en el que se está desarrollando actualmente, y creo que es un valor a destacar, porque en esta materia no es menor el rol que tienen los propios protagonistas, como es el caso de los profesionales universitarios, que tienden justamente a iniciar un proceso de revisión del régimen legal que se instauró en el año 2004. Como todos ustedes saben, este ha sido un largo proceso que ya tiene varios años, y que ha procurado el mayor nivel de consenso posible en, digamos, aspectos que no son sencillos, que siempre son antipáticos, por decirlo de alguna manera, porque tienen que ver con derechos sociales, y eso generalmente provoca resistencia a los cambios de aquellos que se ven cercanos a la adquisición de esos derechos. Inclusive también de aquellos que ven el tema jubilatorio como una cuestión de largo plazo. Lo cierto es que el tiempo pasa y pasa para todos, y eso inexorablemente nos lleva a exhortar una conducta de responsabilidad que de alguna forma dé cuenta de dos cuestiones que son extremadamente importantes. Una, los cambios demográficos que está atravesando el país, es, digamos, como parte de un proceso que está ocurriendo en América Latina y en el mundo. El envejecimiento es una de las características típicas de nuestra sociedad, un envejecimiento creciente, pero al mismo tiempo se da una muy baja natalidad. Hay una serie de datos que han sido relevados recientemente que dan cuenta de una caída de la natalidad de forma muy significativa. Justamente en la mañana de hoy, la comisión de expertos recibió un informe sobre las tendencias demográficas y dan cuenta de un cambio que va del año 96 al año 2019, de una caída de 2,5 hijos por mujer a 1,5 hijos por mujer. Eso es un desafío para el conjunto de la sociedad, es una temática que hay que abordar, que tiene que ver con una serie de cambios culturales, digamos, desarrollo de la medicina, entre otras cuestiones. En esta materia realmente no hay magia, no hay soluciones que conformen a todo el mundo. Especialistas de la talla de Nicolás Barr y de Peter Diamond, dos especialistas de fuste a nivel mundial, con amplia experticia en los sistemas previsionales de todo el mundo, señalan que no hay más que 4 herramientas de las que se pueden utilizar en un proceso de reforma. En un libro que es muy importante, que se llama La reforma necesaria, el futuro de las pensiones, y señalan, en primer orden, mayores tasas de contribución. En segundo lugar, menores prestaciones. En tercer orden, jubilación más tardía con idéntica prestación. Y en cuarto orden, que tiene que ver con una política más de carácter nacional, políticas con mayor ahorro diseñadas para aumentar la producción nacional. Es decir, aumentar la riqueza, trabajar más, cotizar más y tener menos beneficios. Es todo absolutamente muy poco alentador para el auditorio, pero es la realidad.
La caja notarial se enfrentaba a un problema similar al de la caja profesional y asumió con entera responsabilidad una discusión interna que lo hizo de forma absolutamente civilizada y en términos absolutamente, diría yo, ejemplares, y puso en marcha una reforma a partir de este año que implica un proceso de transición prolongado de 20 años, pero que empieza inmediatamente a impactar en aquellas personas que están cercanas a la edad de jubilación. De modo que con esto quiero cerrar mi intervención, reiterando el agradecimiento a la Sociedad de Arquitectos y la invitación generosa de los colegas y amigos de la Caja Profesional para poner un poco en contexto la temática de la seguridad social, en tanto valor y derecho humano fundamental, en tanto también es un valor el de la sostenibilidad del sistema previsional, y es fundamental que para ello se tomen en consideración los cambios que están ocurriendo a nivel demográfico y también, ya visto en una perspectiva más de los profesionales universitarios, del futuro del trabajo profesional, que también es otro de los desafíos que está, digamos, impactando en las perspectivas de mediano plazo y de largo plazo de la caja profesional. De modo que reitero mi agradecimiento y quedo a las órdenes para cualquier consideración o comentario que se quiera realizar. Muchas gracias. Gracias Álvaro. Gracias por ser tan claro con tus conceptos y darnos un panorama un poco de todo el marco de previsión social del Uruguay, de cómo se ha desarrollado y cuáles son los desafíos. Dentro de las preguntas que ya empezaron a aparecer, algunas van enfocadas al tema concreto de la caja. Como doctor y como especialista en estos temas, en este contexto de reforma de las distintas cajas, ¿qué particularidades tiene la caja profesional, ¿no? Dentro de ese contexto, para luego después pasar con Walter y hacer el abordaje concreto de la caja profesional? Si vos podrías dar algunas características, algún panorama de qué tan bien, qué tan mal, qué tan regular estamos con respecto a otras cajas que también se están adaptando a este escenario de cambio y que también hay una voluntad de este comité de expertos de poder reformarlas a todas, ¿no? Brevemente. Bien. Bueno, la situación de la caja profesional, como todos ustedes saben, exige de una reforma que no puede dilatarse mayormente en el tiempo y que tiene que ver justamente con la propia sustentabilidad económica financiera. Y para resolver esa problemática, tomando en consideración una particularidad que tiene la caja, que es que se trata de una actividad que se ejerce en forma liberal, ¿no? Como se suele decir, el profesional universitario, en tanto ejerce la profesión de modo liberal, no tiene un empleador, ¿no? Y por tanto todo el sostenimiento del sistema recae en los aportes que realizan los propios afiliados y lo que aporta la sociedad, que vendría a ser el símil o el equivalente al aporte del empleador, es el que realiza el cliente, el usuario de los servicios profesionales. Entiendo que la caja profesional en este contexto tiene una particularidad, que es una población que es dentro del conjunto de la sociedad tal vez de la que tiene mayores perspectivas de envejecimiento, aún en una sociedad que se envejece en forma global. Los profesionales universitarios, por la circunstancia de pertenecer a un sector económico y social, digamos, con acceso a determinado nivel de bienestar, somos precisamente los que tenemos mejores chances de sobrevida y por ende
nuestro organismo de previsión social es el que está expuesto a una prestación de más largo plazo de la que tiene el régimen general. Entonces, yo creo que ese es un dato que es importante tomar en cuenta, teniendo en consideración que el resto de los subsistemas o del régimen general, de alguna manera, van a ir tendiendo hacia una mayor edad para retirarse, y en segundo orden, exigiendo un mayor número de años de servicio para configurar los derechos. En este sentido, a mí siempre me ha parecido muy interesante la experiencia de los países europeos que observan los problemas demográficos, las tendencias demográficas y cómo eso impacta en el sistema de bienestar, y en particular de los sistemas de pensiones, de los sistemas jubilatorios, que es la gradualidad de los cambios. Una cosa es enfrentarse a un cambio abrupto que de la noche para la mañana nos suponga 5 años más de trabajo o 5 años más de edad para poder acceder a la prestación, y otra cosa es hacerlo en forma gradual, como por ejemplo lo están haciendo los alemanes, como también otros países europeos que van sumando de a un mes por cada año, con una perspectiva de llegar, por ejemplo, a los 67 años en un horizonte de pocos años. Entonces, yo creo que un aspecto que me parece fundamental para evitar inequidades de los distintos cohortes, de las distintas cohortes de generaciones, que no signifiquen, como ocurrió, por ejemplo, con la llamada Ley 16.713, la reforma previsional, que estableció un corte en determinada edad, y aquellos que quedaron muy cercanos a esa edad de corte pudieron advertir la existencia de un perjuicio, bueno, que derivó finalmente en la ley de cincuentones. Eso, de alguna manera, tiene que ver con haber previsto una única línea de corte y no haber previsto un esquema escalonado, como por ejemplo sí lo previó la reforma de la caja notarial. Me parece una cuestión bien interesante que, reitero, va a desplegar todos sus efectos en el curso de los próximos 20 años. Entonces, me parece que eso hace, en términos de equidad, en términos de justicia frente a las diferentes generaciones de profesionales, un esfuerzo que va graduándose y se va haciendo más intenso en la medida que las personas están más lejos de la edad de retiro, ¿no? De modo que eso recién tenga vigencia plena dentro de unos cuantos años. Yo creo que ese es un aspecto que sería bueno que tuviera, digamos, la solución que incorpore la caja profesional. Muy bien, así que vos, Daniel, sí, adelante, por favor. No, un complemento también a lo que estaba diciendo Álvaro, es que la caja profesional en el año 54, cuando fue creada para los profesionales que en ese momento no tenían cobertura de seguridad social y no eran aceptados en ningún otro organismo de seguridad social. La modalidad de trabajo que tenían los profesionales era vender sus servicios, ¿tá?, directamente a quien los quisiera contratar, y ahí ellos hacían sus aportes a la caja. Hoy, en la caja profesional, la modalidad de trabajo de los profesionales en general, y más en algunas profesiones que en otras profesiones, eligen no ser profesionales independientes, sino que ser profesionales dependientes de alguna otra institución. Es decir, que son empleados ya sea de las intendencias, son empleados del gobierno, del Estado, son empleados privados de otras empresas, y eso también hace que los profesionales puedan elegir entre seguir perteneciendo a otro grupo, a otra caja de seguridad social, como el BPS, y inscribirse o no inscribirse a la caja profesional. Estos cambios en la modalidad del trabajo hacen que sea muy dinámico la población que hoy tiene la caja como afiliados activos, que son los contribuyentes para aportar para las jubilaciones de hoy, ¿verdad? Entonces, estos cambios hacen también que tenga que hacerse una reforma, tenga que tenerse en cuenta que hay que ir teniendo en cuenta estos temas para la reforma.
Muy bien, así que como conclusiones podemos decir de que hay un cambio en la expectativa de vida, hay un cambio en la forma de contribuir. Ese cambio se tiene que apuntalar probablemente en una gradualidad de las condiciones que hoy tiene nuestra caja en particular, ¿verdad? Es una reformulación que cada tanto tiempo hay que hacer en el sistema de previsión social de cualquier país. Y en ese sentido, ya yendo un poco a Walter y a la caja profesional, me consta, porque he participado de diversas reuniones, la Sociedad de Arquitectos ha participado con la caja profesional, de que de un buen tiempo a esta parte la caja se está planteando un proyecto de reforma muy serio, muy responsable, ¿verdad? Sobre todas estas bases de hipótesis y sobre su propia realidad, digamos, como caja y con su impronta, digamos, ¿no? A mí me interesaría, Walter, para arrancar, sé que también tenés una presentación que de pronto podemos poner en pantalla y compartir, pero ¿cómo es la situación de la caja y cuáles son, de alguna manera, los elementos que están induciéndonos a plantear este anteproyecto, ¿no? Y tenerlo pronto, en el marco de, me consta que hay otras cajas que no tienen ningún anteproyecto arriba de la mesa para plantearle al gobierno. Entonces, ¿cuál ha sido un poco la idea, la estrategia y el marco en el cual se han venido reflexionando este modelo de anteproyecto que se le propuso al gobierno? Bueno, antes que nada agradecerte a vos, Fernando, por la invitación y la organización de este evento, que me parece muy relevante. Además, también aprovecho de saludar a los colegas que nos están escuchando, como también a los veterinarios que están también conectados. También a Daniel Alza, en la parte de presidente de AULU, que definitivamente también es mi suplente, y de lo cual venimos trabajando muy bien, y Álvaro, que también lo conozco del directorio. Es en ese sentido que digamos, este directorio asumió en julio del 17. En septiembre del 17 ya se creó la Comisión de Marco Legal, porque en definitiva, con estudios que ya conocíamos que existían, entendíamos que debíamos aumentar la viabilidad, porque en definitiva era salir a tiempo para tratar de resolver problemas que se estaban dando no solo en Uruguay, en el mundo se están dando estos problemas. Lo que decía muy bien Álvaro de los problemas demográficos, también en el caso particular de Uruguay, los profesionales viven más que el resto de la población, como decía muy bien el doctor Alza también, la modalidad que tiene en la caja de profesionales de ejercicio, hay dependientes, hay en formas mixtas y en forma también totalmente independiente, hace que tengamos una modalidad diferente que requiere, como muy bien dijiste vos, Fernando, ajustes paramétricos cada cierto tiempo. Entonces, cuando asumimos el compromiso, fue preparar un proyecto. En ese momento, por supuesto, no sabíamos quién iba a ser el gobierno que iba a asumir, tampoco sabíamos que iba a haber una ley de urgente consideración, no sabíamos que iba a haber un comité de expertos, pero sí sabíamos que teníamos que estar preparados con un anteproyecto para presentar a las autoridades. Y es en ese contexto que el directorio, cuento rápidamente para los colegas que no están tan al tanto, la caja está formada por su directorio, que son 5 activos y 2 del Poder Ejecutivo. Pero hay un órgano fundamental también, y como dice el presidente la misma, que es la Comisión Asesora de Contralor, que actúa del Parlamento de la Caja, como lo dice muy bien, donde todas las profesiones tienen la posibilidad de tener 2 por cada profesión. Y en definitiva, las resoluciones más importantes pasan por los 2 órganos de gobierno. Y en el caso particular de los estudios que se hicieron durante estos 3 años, en esa comisión marco legal participaron todos los directores y todos los integrantes de la asesora que quisieron aportar e intercambiar. Y fue en ese ámbito muy, muy provechoso, y también es bueno remarcar que cuando uno estudia escenarios, esos escenarios hay que hacerle que viabilidad arrojan.
y por lo tanto hay determinadas programaciones que se deben correr, por eso es necesario analizarlo profundamente y ver las sensibilidades. Este directorio y la comisión asesora se plantearon ajustes paramétricos, como decía muy bien Álvaro. No se trató de ir a la ley general, sino ir a ajustes paramétricos, porque en definitiva hay mucha variabilidad en el ejercicio de la profesión. Y la pandemia nos demostró que hay una nueva modalidad incluso ahora a partir de esto. Entonces entendemos que actualizaciones cada cierto grado son importantes. También se definió como axioma no tocar a los jubilados, respetar a los jubilados, a los pasivos. También se entendió que los que tienen causal jubilatoria actualmente respetar los derechos, y también una transición. Fueron parámetros que se definieron como criterios generales, y sobre eso se trabajó. Más o menos, después en la presentación puedo ampliar, pero fue un poco el objetivo que nos trazamos. Y entendemos que el tiempo después, y lo que uno escucha en la comisión de expertos, de lo que piensan, se nos hizo más relevante que antes que la comisión empezara a funcionar, se le presentara a la misma el documento. O sea, la caja está a tiempo de hacer sus cambios, ya tiene sus documentos, sus estudios actuariales, y se lo entregamos al presidente de la comisión de expertos, y también se la entregamos al ministro de Trabajo, porque la seguridad social de parte de la caja se comunica a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, esa fue nuestra apuesta, tener un proyecto que contemplara a los profesionales con esas ideas. Y ese fue el trabajo que asumimos, y entendemos que es parte de nuestra responsabilidad. Evidentemente, el futuro de ese anteproyecto dependerá de la comisión de expertos, y nosotros no nos compete, pero sí no era nuestra responsabilidad tenerlo pronto y entregado. Bien, está ahí. Muy bien. Para hacer, ahora desarrollar un poquito lo que es el anteproyecto, ver si puedo poner acá, compartir en pantalla. ¿Es esta la presentación? Sí. Bien. Como presentación antes de compartir. ¿Sí? A ver. Es así. Primero, stop share. Entonces vas. Tenés acá. Y acá. Ahí está la carpeta. Y acá la pones como compartir. ¿Por qué no la tenés en formato? ¿Por qué no la tenés en formato? ¿Por qué no la tenés como presentación? ¿Qué le hiciste? Ahí está, ella está puesta. Sí, pero esa... Pará, vamos a hacerla ahora entonces la otra. Esta está puesta como presentación. Está. Bien, bárbaro. ¿Cómo la vamos a hacer? Pará, estoy yendo para atrás. Sí, vamos para atrás. Ahí, ¿está? Y entonces ahora vamos para acá. Acá tiene que estar la presentación. Es esta, ¿está? Es así. Muy bien. ¿Y cómo la avanzamos? Y la vas con estas flechitas. ¿Está? Y el tema es que no pusiste compartir igual. Más es acá. ¿Está? Gracias, Constanza. Bien, vamos a ir entonces a la... ¿Con esta avanza? ¿Con cuál avanza? ¿Ahí? ¿Pero con cuál va avanzando? Se está pasando para el factor. Sí, se está. Ojo, se fue, pero se fue. Ahora que se fue. Ahí está.
Cuando quieras, Juárez. Bueno, acá un poco el contexto que tiene la presentación un poco fue adelantada por Álvaro, en el sentido de el proceso de envejecimiento que tiene la población uruguaya, donde, como ya les decía, que los profesionales son los más longevos. Y también lo que ya manifestaba, que los cambios en la forma en los que los profesionales desarrollan su actividad. A diferencia de décadas atrás, hoy la Caja atiende un colectivo con diferentes modalidades de ejercer la profesión. Una proporción muy importante de nuestros aportantes son profesionales que desarrollan su actividad bajo una relación de dependencia y confían en la Caja como una opción de ahorro voluntario y complementario de otras aportaciones que realizan. Eso es lo que nosotros habitualmente lo decimos, que están a mera disposición. Otro importante grupo, el grupo anterior es más de un 40%. Otro importante grupo son profesionales que trabajan bajo un régimen laboral independiente, para quienes nuestra institución es central y es su única cobertura. Y también tenemos profesionales que trabajan en el régimen mixto, como ya lo había dicho, parte en ejercicio libre y parte en dependencia. A partir de 2014, hay un poco ese año que es un poco bizarro, las declaraciones juradas de no ejercicio pasan por encima de las declaraciones juradas de ejercicio. Y ahí también empieza a tomarse en cuenta un cambio en el comportamiento de cómo se ejerce, como decía el doctor Alza. Ahí hay un cambio en la modalidad de ejercicio que se entra a percibir. También es de destacar que a partir de 2014, como se ve en la gráfica, son las altas de jubilación. Uno puede percibir el promedio, como pueden ver, por ejemplo, 2009, 2010, que no llegaban a 600 altas jubilaciones anuales. Y podrán ver que hoy ya estamos encima de las 1000 jubilaciones que se pagan en la caja profesional. Eso es un elemento que debemos tener en cuenta con respecto a los números tradicionales, y evidentemente la caja recauda para pagar prestaciones. La caja está inmersa en este contexto y debe atender estos desafíos. Los estudios técnicos indican que en el mediano plazo se producirían desequilibrios entre los ingresos y egresos del régimen previsional. Era un poco lo que se adelantaba en la anterior. Al haber más egresos, evidentemente, uno debe cubrirlo con los ingresos, y eso es lo que a mediano plazo está trayendo esos problemas. Por eso, cuando se previó ese número, es que se resolvió trabajar para asegurar su sustentabilidad en el largo plazo. Acá se puede apreciar también la recaudación, que es el verde, con respecto al aumento de las pasividades. Recuerdo que la recaudación son los aportes directos que realizamos los profesionales, pero también los aportes indirectos, lo que se llaman el artículo 71, que son todos los timbres profesionales y los aportes indirectos que se reciben de ahí. Eso aproximadamente es un poco más alto del 30%. Entonces, es importante ese número, y también es importante frente al hecho de una posible reforma. Acá, como apreciaba, ya manifestamos, a partir de 2014 es que el resultado operativo empieza a ser negativo. Y ahí la parte que fue cubriendo son las inversiones financieras que dispone la caja y que en definitiva coloca para cubrir lo que eran los déficits operativos. Evidentemente, al hacer uso de reservas, es que uno debe estar más atento, y es ahí que se van observando esas circunstancias. Y ahí se va viendo un poco en el cuadro siguiente cómo las reservas evidentemente disminuyen. Fueron pensadas como reservas para su uso, pero está bueno empezar a prever. Y ahí, una vez más, insisto en la importancia del directorio salir a tiempo para hacer las correcciones en su debido momento para aumentar la viabilidad. Acá también se refleja en este cuadro la rentabilidad, cómo rinde la caja profesional comparada con las AFAP, que hacen cosas parecidas, inversiones parecidas, con una diferencia a favor de las AFAP, que en definitiva ellas
ellas pueden invertir a más largo plazo. La caja no puede invertir a tan largo plazo por las circunstancias actuales, pero da un buen índice de rentabilidad promedio anual por encima. Acá se puede reflejar cómo se han ido compensando. No quiero un poco extenderme con mucha gráfica, pero cómo los resultados operativos negativos se han ido cubriendo con los resultados financieros, donde ya se aprecia en el 2020 cómo se ha ido deteriorando y se puede ver en el color verde, lo que son los resultados globales. Y un poco lo que manifestaba hoy cuando el presidente Saúl me hacía unas preguntas. Desde el 2010, la Caja estudió diferentes alternativas de cambios. Al inicio del 17, el actual director de la Caja conformó la comisión para analizar la situación y formular propuestas para afianzar la solvencia del régimen. Luego de 3 años de evaluaciones y análisis de los resultados de las estimaciones técnicas realizadas, se concluyó con la redacción de un anteproyecto que modifica la ley orgánica de la Caja. Un tema que no dije que es muy importante. La comisión, el Parlamento, como decía hace un rato, recomendó el 9 de julio al directorio la aprobación de este anteproyecto. Y el pasado 20 de agosto fue aprobado por el directorio y se aprobó remitirlo formalmente al Poder Ejecutivo. Esto fue lo que manifesté que presentamos al ministro de Trabajo y se presentó también al presidente de la Comisión de Expertos. Sabiendo que manteniendo el régimen, mediante el cambio de algunos de sus parámetros, duplicar la viabilidad. Vuelvo a insistir sobre el tema de hacer ajustes a parámetros. Acá se puede apreciar cómo en azul es la situación que se convendría compleja en el 2031-2032 y la evolución del patrimonio con estos ajustes paramétricos lo hacen extensible hasta el 2048. Estimado, como dice muy bien la gráfica. A veces, ¿por qué realizar los cambios? Porque es importante que a veces uno pierde la perspectiva de lo que es la Caja. La Caja de Profesionales ampara al 9% de la población económicamente activa del país. Atiende a 145.000 profesionales activos y 18.000 pasivos y administra recursos por casi el 1,5% del Producto Bruto Interno en Uruguay. Yo agregaría, paga prestaciones mensuales aproximadamente por 26 millones de dólares. Es para que tengan en cuenta la cifra. Cumple un papel central en la cobertura de los profesionales uruguayos, contribuyendo a proveer una mejor sustitución de los ingresos en las edades más avanzadas, en muchos casos complementando lo que se preferiría por el régimen general. ¿Por qué realizar cambios? Un poco lo que se ha manifestado. Porque la Caja es una excelente alternativa de ahorro complementario al aporte previsional que realizan los profesionales a otros institutos de seguridad social. Tiene un periodo corto de recupero de aportes, aproximadamente 7 años luego de la jubilación. Acceso a coberturas durante la vida activa, subsidios, dispositivos médicos y pensiones. Algunas de estas se mejoran con este proyecto. Acceso a jubilación por edad avanzada, posibilidad de jubilarse de otras actividades y seguir trabajando aportando la Caja. Los cambios diseñados son una solución a los desafíos que enfrentamos, solución elaborada por los profesionales para los profesionales. Y esto es un elemento que así asumimos cuando generamos la Comisión de Marco Legal. Hacer un proyecto a nuestra medida y que contemplara eso, un proyecto hecho por los profesionales para los profesionales. Objetivos. Mantener el régimen vigente, respetando los derechos adquiridos y tratando de afectar lo mínimo posible a aquellos que están próximos a jubilarse. Transición. Reforzar la solvencia y sustentabilidad del sistema a largo plazo, preservando a la Caja como una excelente opción para la jubilación de los profesionales uruguayos. ¿Qué resultados esperamos de este anteproyecto? Manteniendo el régimen vigente, mediante el cambio en algunos de sus parámetros, se logra duplicar su viabilidad. Eso se nos hizo importante modificar solo parámetros, porque poder llevar un proyecto más abierto podría llegar a traer inconvenientes cuando en realidad, lo que decía muy bien el doctor Álvaro Rodríguez Ascuez, es el mundo transita el cambio de los parámetros.
Incentiva que los nuevos profesionales aporten a la caja. Se cambia la escala de sueldos fictos para los profesionales que se afinen a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley. Aporten con saltos menos pronunciados al inicio. Se contempló también eso, que más adelante explicaré. Más beneficios a los profesionales activos. Los subsidios por maternidad e invalidez mejoran su diseño, aumentan sus montos y se elimina el reintegro de aporte. También se hicieron cambios favorables para el afiliado. Todos los cambios propuestos, lo que decía anteriormente, son los que habitualmente se consideran en reformas similares en el mundo, ante los desafíos antes nombrados, buscando proteger la solvencia de los subsistemas. Es importante, entiendo, reiterar esto, ¿no? Porque es cuestión de ver que, lo que decía hace un ratito, no es solo la caja profesional, no es solo Uruguay, no solo el Mercosur, no solo América, sino que es el mundo que está reviendo esto. Los mismos factores que inciden en el Uruguay inciden en todos los sistemas de seguridad social del mundo. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y una cosa que también es importante, que ya dije, no tendrá impacto sobre los pasivos y su aplicación será gradual para aquellos próximos a jubilarse, con un periodo de transición. Contenido del anteproyecto. Aumento gradual de la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años. Para contemplar a los afiliados próximos a jubilarse, se ha diseñado un periodo de transición para este aumento, que considera no solo la edad del afiliado, sino también la cantidad de años aportados a la caja, premiando de esta forma los años de aportes. O sea, la transición es años de edad y años aportados, para tener en cuenta. Otro cambio. Actualmente se hace el cálculo del promedio de los sueldos fictos los últimos 3 años. Se plantea hacer un aumento gradual de 3 a 12 años el número de años considerados para el cálculo del promedio de sueldos fictos sobre el que se calcula la jubilación. Afiliados con 90 puntos, o sea, la edad de vida más de aporte de más que eso, continúa con 3 años de cálculos. Y afiliados con menos de 90 puntos, en función de la vigencia del cambio de la ley, serán los últimos 6 años, los últimos 9 años, y será definitivamente en los últimos 12 años. Es bueno, cuando uno hace este tipo de estudios, también ver el derecho comparado, como dicen los abogados que uno atrevidamente habla. Y la tendencia en la seguridad social es ampliar estos periodos. Por ejemplo, la notarial se consideran 30 años, y en la caja bancaria los mejores 20 años comparados con los últimos 10. Y también es una forma de incentivar a los profesionales para que realicen carrera de categorías, sin detenerse. Insisto sobre lo mismo, nosotros transitamos el camino de los últimos 12 años que va a tener el alcance. Es cuestión de revisar los sueldos fictos y se puede apreciar que en el caso de hacer toda la carrera entre las 7, que sería el escenario de 12 años, el promedio de la 7ª, el promedio de la 8ª, el promedio de la 9ª y el promedio de la 10ª de 3 años, el monto no es significativo si se compara con los sueldos fictos. Pero en definitiva contempla lo que pasa con las demás cajas del país y lo que pasa en el mundo. Un elemento importante también, se mantiene en 50% el porcentaje mínimo que se aplica sobre el promedio de sueldos fictos para el cálculo de la jubilación. Este es un hecho relevante, porque se entiende en el BPS, por ejemplo, como se ve más abajo, el mínimo es 45% para 30 años de aporte. Notarial pasó a ser 40 para 30 años de aporte. Este anteproyecto elevado contempla seguir igual que ahora, 50% la tasa reemplazo mínimo, donde también las mismas mejoras por año de más que ocurra y de ejercicio y por año de vida. Se mantiene. Los años de aporte también se mantienen. Seguimos en 30 años, 65 de ahí, 30 años. Y se puede ver ahí al lado la transición por puntos que lleva que en función de lo que dé la suma de edad de vida para más los años aportados, va a dar la transición de años.
De más está decir que escuchando, como puede hacer cualquiera de nosotros, hasta el presidente de la comisión de expertos ya maneja los 65 años. O sea, estamos analizando escenarios que están manejando la mayoría, pero un hecho relevante, y vuelvo a insistir, mantenemos los 30 años de aporte, no vamos a más, y mantenemos el mínimo de la tasa de reemplazo en el 50%. Cambios en la jubilación por edad avanzada e incapacidad. Siguiendo la tendencia de otras cajas que se reformaron recientemente, se ajusta el porcentaje mínimo que se aplica sobre el promedio de sueldos fijos para el cálculo, pasando a ser 40 y 55 respectivamente. Por repaso, por edad avanzada pasa a ser 40% y por incapacidad 55%. Esto es un elemento que también se vio relevante porque aplica a muchos profesionales. Se preserva el diseño actual de la causal de jubilación por edad avanzada, que permite acceder a una jubilación a los 70 años de edad con 15 años de aporte. Queda igual. No entendimos que no debería variarse esa condición y hay muchos profesionales que usan ese mecanismo por estar aportando a otras cajas o las circunstancias de la vida. También, como decía hace un rato, se buscó hacer ajustes paramétricos, pero no solo la baja, también se contempló otro tipo de beneficios que nos parecía relevante escuchar. Se mejoran los beneficios para los profesionales activos, tanto en monto como en sus características. El subsidio por maternidad será del 100% del sueldo ficto de la categoría en que esté la profesional y se le habilita que pueda trabajar mientras dure ese beneficio. Hoy es el 43% y se impide trabajar. Esto fue un elemento que muchas profesionales reclamaban y que se entendió que se debía contemplar. También se mejoró los montos de los subsidios por incapacidad temporal e incapacidad no permanente. 70% del ficto para los 3 primeros meses y luego el 100% de la jubilación por incapacidad que hubiera correspondido. Hoy esos montos son el 43% del promedio de los últimos 3 años. Se cambia la escala de sueldos fictos para los profesionales que se afinen a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley. La actual escala de sueldos fictos presenta los saltos más importantes al inicio, cuando los profesionales son jóvenes y aún no han consolidado su situación laboral y de ingreso. Esto se agrava en el contexto actual donde los profesionales egresan más jóvenes. La nueva escala tiene 15 categorías, con salto cada 2 años y más chico que la actual. La mínima categoría a partir de la cual el profesional se podría detener en la cuarta. Este insumo nos pareció relevante la Comisión de Marco Legal y fue con esta iniciativa, contemplando tanto a los recién egresados como a determinadas profesiones que tienen una modalidad distinta, transitar el camino de las 15 categorías. Y otras incorporaciones que se hicieron que se entiende que son importantes para el ejercicio, digamos, para los controles de la caja y para una buena gestión. Rápidamente comento que se incorpora el domicilio electrónico obligatorio tanto para profesionales afiliados como para empresas. Se establecen sanciones más severas en caso de violación de incompatibilidad de ejercicio. Y un tema relevante también, se prevé el intercambio de información con el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y demás organizaciones públicas estatales y no estatales con la finalidad de mejorar la fiscalización de las declaraciones juradas de ejercicio y no ejercicio, a la vez que posibilite la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. Se hicieron más ajustes que parecen relevantes a la mecánica, pero un poco es eso, ¿no? Redondeando y reiterando estos conceptos. Así se planteó esta comisión de marco legal. Hacer ajustes paramétricos, que fueron los que ya manifestamos, podrán ver que no fueron, que son ajustes que transita el mundo, pero también estar a las alturas de las circunstancias y tener este documento pronto para ser presentado y se entiende que cumplió. Y en esas, muy bien, como dijo el presidente de SAU, se ha estado invitando a las gremiales y también hemos visitado las comisiones directivas que así lo entendieron, informando sobre el alcance de esto. Y recabando opiniones también, como dice el doctor Alza.
Muy bien, dejo de compartir pantalla para poder tener también la posibilidad de que nos vean y acercar algunas de las preguntas. O sea, las preguntas fundamentales rondan en cuánto tiempo me afecta, digamos, cuánto tiempo más tengo que trabajar para poder llegar a jubilarme, digamos, ¿no? Entonces, quizás ahí creo que se podría profundizar un poquito, Walter, en... tú hablabas hoy que las personas que tienen causal jubilatorio no las afecta y después hay una cierta gradualidad, ¿verdad? Y lo que se prevé luego es de sobrepasado, de no alcanzar determinado puntaje, ¿no? La edad de jubilación pasaría a ser 65 años. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se compone esa matriz de puntos para poder que cada uno haga sus cuentas en la casa y pueda ver un poco cómo le afecta o le afectaría este anteproyecto de ser llevado adelante? Correcto. Es edad de vida más años de aportes que se tengan realizados en la caja. Esa suma va a dar un número que le llamamos los puntos. En función de los puntos es que se ubicará el profesional en la transición o no. En mi caso, me agarra la reforma plena, creo que al doctor Alza también, o sea, que es la reforma plena 65, pero resulta de, digamos, hacer la suma, años de aporte más años de vida. Si da por encima de 90, se mantiene las actuales condiciones. Y si da entre 85 y 90 puntos, es que se da la transición en edad y que aplica el resto de los parámetros. Es decir, el profesional tiene que sumar. Todos los casos son diferentes. Cada afiliado es diferente al resto de los afiliados. Y tiene que sumar la edad y los años de aporte. Si suma por 90 puntos o más, se jubila a los 60 años y con los 30 años de aporte igual que ahora. Si suma 89 puntos, se va a jubilar a los 61 años. Si suma 88 puntos, se va a jubilar a los 62 años. Suma 87 puntos, se va a jubilar a los 63 años. Si suma 86, se va a jubilar a los 64. Y si tiene 85 o menos, se va a jubilar a los 65 años. Pero hay que hacer también una aclaración o un dato importante de la realidad actual de la caja. Hoy la edad promedio de jubilación de los profesionales en la caja profesional es a los 64 años. Ya los profesionales nos venimos jubilando a los 64 años. ¿Sí? Hay quienes, por supuesto, se han recibido antes, tienen los 30 años, cumplen los 60 y se jubilan antes, pero el promedio es 64 años. ¿No? Y en todos los casos de esa transición, como los que le agarren la reforma plena, yo reitero, sigue estando en 30 años y 50 es el mínimo. El 50% es el mínimo de la tasa de reemplazo, que es un valor que lo vemos importante. Sí, vamos a explicar un poquito lo que es la tasa de reemplazo, porque quienes estamos en esto lo entendemos plenamente, pero para que nos quede claro a todos. La tasa de reemplazo es el valor, ¿tá?, que va a ser la próxima jubilación del afiliado. Si el afiliado está en la categoría 10, la categoría 10 tiene un ficto de determinado valor. La tasa de reemplazo es el 50% de la categoría 10. Si el profesional termina en la categoría 9, va a ser el 50% de la categoría 9. Es decir, esa va a ser la tasa de reemplazo por la cual se le va a calcular la jubilación. ¿Sí? No, y permíteme, Fernando. Sí. Y un tema que tampoco es menor, que se mantiene, que cuando uno posterga, eso puede ir creciendo. Por año de vida, un 3%, y por año de ejercicio, hasta un 0,5 al año, lo que puede llevar que esa tasa de reemplazo, para algunos casos, que actualmente es así y también lo seguimos manteniendo, llegar al 82,5.
Muy bien, hay otra pregunta en el chat que está relacionada con el riesgo. Dice y habla sobre los profesionales que trabajan con alto estrés, si hay algún tipo de consideración. Yo no quiero entrar en qué profesión tiene más estrés que otra, pero si hay algún tipo de consideración en, supongo, el valor con el cual esa persona se jubila o el causal jubilatorio, la edad, etc. Hoy por hoy no hay ninguna consideración en cuanto a tu pregunta. Todas las profesiones tienen determinado riesgo. Lo hemos visto en esta última pandemia, donde las profesiones relacionadas con la salud han aumentado sus riesgos y hemos tenido en la caja y ha tenido el Estado mayor inversión en la parte de subsidios por enfermedad para determinados grupos, que son los médicos, todos los relacionados con la salud. Pero después los arquitectos también tienen sus problemas de salud que van aumentando con la edad y que le impiden realizar algunos trabajos y que va disminuyendo su capacidad laboral, no pueden andar los andamios a determinadas edades, me lo estoy imaginando. Los veterinarios que también, los veterinarios sobre todo que trabajan con grandes animales, tienen un desgaste físico mayor. Ese desgaste físico mayor no ha sido contemplado en este anteproyecto de ley en el cual nosotros se ha elaborado en la Comisión de Marco Legal. Lo estuvimos nombrando, pero no se ha podido llegar a un proceso para ver cuál modificación se puede llegar a desarrollar. Los médicos tienen sus niveles de estrés alto, sobre todo los cirujanos, y así puedo seguir con cada una de las profesiones. Todas tienen determinadas nivel o propenso a determinadas desgastes que otros, los odontólogos por estar parados mucho tiempo, la postura, los temas de columna. Lo que sí tiene la caja es un apoyo a los profesionales que tengan que dejar su actividad profesional por un tema de salud, se pueden jubilar antes por enfermedad y tienen un plus, digamos, un porcentaje adicional por jubilarse antes de tiempo y por enfermedad. ¿Ah? Pero hemos visto, sí, algunos integrantes de la comisión de expertos que han manifestado de ir buscando algunas soluciones, pero a nivel general, para profesiones o tareas ya no profesionales, sino también por oficio, que tengan más riesgo, lo que es un albañil, ¿tá? De lo que es una persona que está en una oficina, o un ama de casa, o alguien que se dedica a otro tipo de tareas. Que quieren buscar alguna alternativa de ese estilo, pero nosotros en el anteproyecto no lo teníamos previsto. Muy bien. Acá tengo otra pregunta. Dice, sobre la transición, ¿los puntos tienen fracciones, meses, o es una suerte de cumplir años antes o después del día de la aprobación de la ley? Es a partir de la promulgación de la ley, es el número que arroja. Años globales. Años globales sin ningún fracción. tipo de fracción. Perfecto. Muy bien. Acá hay una pregunta que les tengo que hacer yo. Cada vez que los veo, se las hago, sobre todo a las autoridades de la caja. ¿Qué pasa con, si bien el tema es, no tiene incidencia, por lo que me han explicado, en los números y el equilibrio global de la caja, es muy cuestionable el nivel de remuneración de algunos salarios de la caja, lo cual yo creo que por más que eso no tenga una impronta de desequilibrio dentro de los números globales, da una muy mala señal desde el punto de vista político, simbólico, institucional, digamos, ¿no? ¿Qué previsiones se tienen para manejar esa cuestión que a los profesionales o a la mayoría o a muchos cae tan antipática, digamos? Desde que asumió este directorio,
que fue en el 17, evidentemente se recibe convenios firmados. Por lo tanto, en esas circunstancias es que debe cumplirlos. A medida que se va avanzando en el tiempo y ahora recientemente se van haciendo ajustes y negociaciones a la interna para tratar de encauzar. Pero evidentemente todo lo que es laboral no es unilateral, depende de convenios. Y insisto, convenios que heredamos. Por lo tanto, se han ido dando pasos para hacer ajustes y también, como decís muy bien, no incide, pero son cosas que lo tenemos en la agenda para hacer ajustes sucesivos y sin vulnerar derechos adquiridos que no lo firmamos nosotros. No sé si Daniel dice algo más. Sí, el tema de las remuneraciones en la caja es, como decía el director, es un tema que viene de una larga data de negociaciones colectivas que el gremio de la caja ha venido desarrollando con los distintos directorios. La política de este directorio ha sido no vulnerar los derechos que ya tienen los trabajadores, pero sí tender a la optimización de los recursos que tenemos en el instituto. ¿Sí? Hemos ido reordenando y reestructurando algunos sectores, cambiando la estructura, bajando, cesando algunos cargos al vacar, cosa que no lo podíamos, era inviable hace algunos años. Con este directorio lo hemos podido ir logrando y con el apoyo del gerente general en su negociación y en su trabajo interno hacia la organización. Por lo tanto, no es un tema que nos es ajeno y finalizado el tema del anteproyecto, vamos a continuar con el tema de vamos a seguir poniendo énfasis con el tema de la reorganización a nivel de los funcionarios y la estructura administrativa que tiene el instituto, ¿verdad? Tenemos una estructura administrativa y convenio colectivo que no podemos modificar si no es de común acuerdo, y esas negociaciones en el Uruguay y en todas partes del mundo llevan mucho tiempo. Muy bien. Hay una última pregunta, dice, ¿este proyecto de ley en qué etapa está? ¿Lo tiene el Parlamento? Este proyecto, como decía recién, lo aprobó el directorio el 20 de agosto. Y ahora, a finales de septiembre, lo presentamos al ministro de Trabajo y también a la comisión de expertos. Normalmente, si fuera un trámite habitual, debería el Ministerio de Trabajo estudiarlo y elevarlo al Parlamento. Como ahora está la comisión de expertos, digamos, no sabemos cómo va a ser que va a procesar. Todos sabemos que la comisión de expertos tiene 90 días para hacer estudios y después para elevar propuestas al régimen general. Por lo tanto, desconocemos la instancia que va a procesar el Ministerio de Trabajo y la comisión de expertos. Pero no hay duda que por ser ley tiene tratamiento parlamentario. Una cosa importante con respecto a esto es en la reunión en la cual se hizo entrega al doctor Saldain del anteproyecto, y él lo manifestó a nivel de la prensa, que la caja profesional haya logrado durante este periodo consensuar un anteproyecto de ley que le dé una viabilidad del doble de los años que actualmente tiene y que venga consensuado por un directorio con votos con mayoría y en minoría, pero en definitiva ya estudiado y con un respaldo técnico actuarial que lo respalda, no es un insumo cualquiera que tiene la comisión para poder trabajar, sino que es un insumo importante y que puede ser tomado también en cuenta para el resto de otras instituciones que necesitan también algunos cambios. Por lo tanto, somos optimistas en cuanto a que el trabajo ha sido bien hecho, tiene su respaldo y ha tenido aceptación por parte de la comisión. Muy bien. Bueno, estamos en 1:20 más o menos. El formato que hemos elegido de hoy, que es un formato webinar, no nos permite de alguna manera poner en pantalla a algunas personas que quisiéramos, sobre todo, acá tengo una petición del presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, que quiere
darle las gracias a la SAU. Tomamos ese agradecimiento, pero el formato no lo permite, así que ya nos veremos personalmente y hablaremos. Les agradecemos a los tres que estuvieron hoy, Walter, Hugo y Álvaro. Para la SAU es una instancia obligada, creo que cada gremio tendría que hacer lo mismo para informar a todos los profesionales cómo nos afecta este anteproyecto. Esta charla va a ser de alguna forma, también la vamos a disponer de ella grabada en la plataforma de la SAU y compartirla también con los compañeros de veterinaria para que puedan tener acceso si así lo entienden conveniente, o compartirla con alguien que no haya podido participar en el día de hoy. No, una precisión más, Fernando, y disculpen todos, que el escenario actual de la ley no es esta ley que tenemos o vamos por una nueva, va a haber una nueva ley. El tema, ¿cuál es esa ley? Entonces, a nosotros vuelvo a insistir, nos pareció interesante e importante tener esta ley hecha por profesionales y para profesionales, porque la opción de seguir la misma no está. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes. Tengan muy buenas noches y vamos dejando por acá. Les agradecemos a todos los que se conectaron. Disculpen los errores tecnológicos que pudieron haberse suscitado. La intención era charlar de primera mano con las autoridades de la Caja, con AUDU, en fin, con expertos en el tema. Muchas gracias, buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias.